La lluvia golpeaba con fuerza el tejado de la vieja casona familiar mientras Gaona bajaba los escalones crujientes. El aire en el sótano era denso y olía a moho acumulado durante décadas de abandono. Sus dedos temblaban al sostener la linterna que iluminaba las cajas llenas de recuerdos olvidados. Al fondo de la habitación, medio oculto por una lona podrida, se encontraba un objeto que nunca antes había visto. Se trataba de un baúl de madera oscura reforzado con pesados herrajes de hierro oxidado. Al acercarse, Gaona notó que la madera estaba marcada con símbolos que no lograba identificar. Eran glifos tallados con una violencia que sugería un propósito mucho más oscuro que la simple decoración. Con un esfuerzo sobrehumano, logró romper el candado que mantenía cautivos los secretos de su familia. La tapa se abrió con un lamento prolongado de las bisagras que pareció un grito humano. En el interior descansaban libros forrados en lo que parecía ser piel seca y amarillenta. Gaona tomó el primer volumen y sintió un frío antinatural recorriendo sus palmas. El libro no tenía título, pero las páginas estaban manchadas de un color pardo sospechosamente similar a la sangre vieja. Al leer las primeras líneas, reconoció la caligrafía elegante pero temblorosa de su bisabuela. La mujer hablaba de pactos realizados bajo la luna nueva en el Cerro de la Muerte. Describía con detalle el sacrificio de animales para obtener favores que la religión prohibía. Gaona descubrió que su familia no solo practicaba la brujería, sino que eran referentes del ocultismo en la región. Encontró fotografías antiguas donde hombres de negro rodeaban a una mujer joven con los ojos vendados. Reconoció los rasgos de su propia madre en el rostro de aquella joven asustada. Un sobresellado con cera roja cayó de entre las páginas del diario. Al abrirlo, leyó una advertencia dirigida a quien encontrara el baúl. La deuda aún no ha sido pagada. De repente, la temperatura en el sótano descendió tanto que el aliento de Gaona se hizo visible. Escuchó un susurro que parecía venir de las paredes mismas, pronunciando su nombre con una voz rasposa. En las esquinas de la habitación, las sombras comenzaron a alargarse y a cobrar formas grotescas. Gaona intentó levantarse, pero sintió que una fuerza invisible pesaba sobre sus hombros. Miró de nuevo hacia el baúl y vio que los símbolos tallados estaban brillando con una luz violácea. Un pequeño frasco de cristal contenía lo que parecían ser mechones de cabello humano atados con hilos negros. El hedor a carne podrida emanó repentinamente del fondo del recipiente. Gaona comprendió que las enfermedades extrañas que habían azotado a su pueblo tenían su origen en esta habitación. Su abuela, a quien todos consideraban una santa, era en realidad la líder de un aquelarre clandestino. Recordó las noches de su infancia cuando escuchaba cánticos rítmicos bajo sus pies. Cada página que pasaba era una nueva revelación sobre la crueldad de sus antepasados. Encontró una lista de nombres de vecinos que habían muerto en circunstancias accidentales a lo largo de los años. Al lado de cada nombre había una pequeña cruz invertida dibujada con precisión. La última entrada del diario tenía la fecha del día anterior a la muerte de su abuela. Decía: el trato ha terminado y ellos vienen a cobrar su parte. Un ruido de garras rascando la puerta de madera del sótano lo hizo saltar de pavor. Algo masivo y pesado estaba intentando entrar, empujando la madera con una fuerza brutal. Gaona buscó frenéticamente una salida, pero las pequeñas ventanas del sótano estaban bloqueadas por rejas oxidadas. La linterna comenzó a parpadear, amenazando con dejarlo en la oscuridad absoluta con sus secretos. Del fondo del baúl, una pequeña caja de plata tallada comenzó a vibrar intensamente. Al abrirla, encontró un medallón que latía como si tuviera un corazón vivo en su interior. En ese momento, la puerta del sótano se abrió de par en par con un estruendo ensordecedor. Una figura alta y delgada, envuelta en harapos negros, comenzó a descender lentamente los escalones. Gaona retrocedió hasta chocar contra la fría pared de piedra, atrapado por el pasado de su linaje. La entidad señaló el medallón y Gaona sintió un dolor agudo en su pecho, como si su propia alma estuviera siendo reclamada.
El dolor punzante en el pecho de Gaona se intensificó mientras caía de rodillas sobre las frías tablas de madera. Sus dedos se crispaban desesperadamente alrededor del frío metal del medallón ancestral. Una oleada de visiones ajenas comenzó a inundar su mente, transportándolo décadas atrás en el tiempo. En el centro de sus visiones apareció la figura rejuvenecida de su abuela Leonor, llorando desconsoladamente. Ella se encontraba rodeada por extrañas velas negras cuyo humo espeso ascendía lentamente hacia el techo. El motivo de su llanto era un pacto terrible que había sellado por pura desesperación económica. Leonor había prometido entregar lo que más amaba a cambio de la efímera prosperidad de su familia. Sin embargo, al pasar los años, el remordimiento devoró su alma y decidió romper el juramento de sangre. Aquella osadía de desafiar al inframundo desató una furia implacable que pronto reclamaría venganza. La visión cambió bruscamente hacia una fría y neblinosa noche en las calles empedradas de la ciudad. Leonor caminaba a paso apresurado, envolviéndose fuertemente en su rebozo oscuro para protegerse del viento helado. Un eco lejano e inconfundible de cascos de caballo resonó violentamente contra las fachadas de piedra. El repiqueteo rítmico y pesado se aproximaba con una velocidad sobrenatural e intimidante. De la densa bruma emergió la imponente silueta de un corcel negro como el carbón. Las herraduras de la bestia dejaban un rastro de sutiles chispas ardientes sobre el suelo húmedo. Montando al animal se encontraba el siniestro jinete, vestido con un impecable traje de gala charra. Su enorme sombrero de ala ancha ocultaba por completo las facciones de su rostro fantasmal. De pronto, dos intensos orbes de fuego carmesí se encendieron debajo del ala del sombrero. Al presenciar la diabólica aparición, Leonor ahogó un grito y comenzó a correr desesperadamente. El charro negro espoleó a su montura, desatando una persecución implacable por el laberinto urbano. El estruendo de los cascos resonaba como truenos atrapados entre las viejas paredes de los edificios. La joven corría sintiendo cómo el aire gélido quemaba sus pulmones con cada bocanada. La risa ronca y metálica del jinete maldito flotaba en el aire, burlándose de su fútil escape. La temperatura de la calle descendió drásticamente, haciendo que el aliento de Leonor se congelara instantáneamente. Una ráfaga de viento antinatural azotó el lugar, derribando botes de basura y rompiendo algunos cristales cercanos. Ella dobló en una esquina estrecha, buscando desesperadamente el refugio de su propio hogar. Para su horror, la silueta del caballo negro ya la esperaba pacientemente al final del callejón. Leonor se detuvo en seco, con el corazón golpeando violentamente contra sus costillas. El charro negro extendió una mano larga y huesuda cubierto por un elegante guante de cuero negro. En su palma abierta materializó un fajo de billetes antiguos y monedas de oro relucientes. Una voz profunda y sepulcral resonó directamente en la mente de la mujer, ofreciéndole saldar la deuda. Recordando el peligro sobre sus hijos, Leonor escupió el suelo y rechazó la tentación del demonio. El rechazo transformó la quietud de la entidad en una ira violenta e incontrolable. El jinete desenvainó un látigo largo de cuero negro que parecía estar hecho de sombras vivas. Con un movimiento veloz, descargó el látigo, rasgando el aire con un silbido aterrador. El impacto golpeó la espalda de Leonor, desgarrando su ropa y dejando una marca incandescente. La quemadura mística no solo hirió su piel, sino que marcó su linaje familiar para siempre. Reuniendo sus últimas fuerzas, ella se arrastró hacia el portal de una iglesia cercana. Al ver el terreno sagrado, el charro negro detuvo a su bestia emitiendo un gruñido de desprecio. El jinete juró solemnemente que la deuda sería cobrada con la sangre de sus descendientes. La visión se disolvió de golpe, regresando la conciencia de Gaona al presente con un dolor insoportable. Al mirarse las manos, Gaona descubrió que el medallón se había calentado hasta ponerse al rojo vivo. Un denso humo negro comenzó a brotar de las grietas del piso de su propia habitación. Desde el piso de abajo, el inconfundible y ensordecedor sonido de cascos de caballo
comenzó a sacudir la casa. Las luces de la vivienda se apagaron por completo, sumergiéndolo en una oscuridad absoluta. 2 familiares orbes de fuego carmesí se encendieron lentamente en el rincón más oscuro de la alcoba. Gaona intentó gritar por ayuda, pero descubrió que el aire había abandonado por completo sus pulmones. El crujido de la madera del suelo delató que algo masivo avanzaba directo hacia él. Una mano con guante de cuero negro emergió de la penumbra, sosteniendo un látigo humeante. El látigo se alzó silbando en el aire justo antes de descender hacia el rostro del aterrorizado Gaona. El látigo descendió con un silbido ensordecedor que pareció rasgar la mismísima realidad antes de alcanzar mi rostro. Me arrojé hacia el suelo húmedo, sintiendo el viento helado del impacto fallido rozar la punta de mi nariz. Al levantar la mirada, el majestuoso corcel negro y su siniestro jinete simplemente se habían disuelto en la densa niebla. Mi respiración agitada era el único sonido que rompía el silencio sepulcral de aquella maldita noche de revelaciones. Me puse de pie arrastrando las piernas con pesadez, sintiendo que el peso de la herencia familiar me aplastaba los hombros. Sabía que la única forma de encontrar respuestas seguras era regresar de inmediato a la vieja casona de mi infancia. Cada paso que daba hacia el antiguo hogar despertaba recuerdos enterrados que nunca debieron volver a la superficie. Aquella propiedad albergaba los secretos más oscuros del pacto de mi abuela y las terribles consecuencias de su traición. Empujé la pesada reja de hierro forjado, la cual produjo un chillido agudo que resonó por todo el vecindario dormido. El aire dentro del gran patio central se sentía notablemente más denso, frío y cargado de una vibración maligna. Miré fijamente hacia las paredes agrietadas, recordando las innumerables noches en que sentí que alguien me vigilaba desde las sombras. De repente, una luz mortecina proveniente del pasillo lateral proyectó una silueta gigantesca e imposible sobre el muro principal. El corazón me dio un vuelco violento al distinguir claramente la forma anatómica de una enorme cabra erguida. Retrocedí 3 pasos a trompicones, pero mis ojos se negaban a apartarse de aquella aberración bidimensional en constante movimiento. La sombra de la criatura movió su cabeza lentamente hacia mí, revelando 2 destellos rojos y malévolos donde debían estar sus ojos. Intenté gritar por ayuda, pero un nudo insoportable se formó en mi garganta, secando por completo mis cuerdas vocales. Aquella entidad espectral no poseía un cuerpo físico visible, pero su opresiva presencia física se sentía como un yunque sobre mi pecho. La silueta cornuda comenzó a imitar el sonido de una risa humana distorsionada, manifestando vibraciones físicas que hacían temblar las ventanas. Comprendí de golpe que el demonio del pacto fallido de mi abuela seguía reclamando el territorio de nuestra descendencia. Busqué frenéticamente un objeto de protección en mis bolsillos, encontrando únicamente el viejo amuleto de plata deslucida que me dio mi madre. Sostuve el metal sagrado firmemente frente a mí, apuntando directamente hacia el centro de la silueta demoníaca. La sombra de la cabra emitió un chillido sordo e inhumano antes de retraerse velozmente hacia los rincones más oscuros del porche. El ambiente pareció aligerarse por un breve segundo, permitiéndome soltar un doloroso suspiro y recuperar el control de mis piernas. Sin embargo, una ráfaga de viento helado sopló desde el fondo del pasillo este, trayendo consigo un olor nauseabundo a azufre y humedad. Giré la cabeza lentamente hacia la izquierda, temiendo lo peor del nuevo cambio atmosférico que envolvía el lugar. Desde la penumbra más profunda del pasillo, emergió flotando una figura femenina de una palidez irreal y espantosa. Su rostro estaba completamente desprovisto de facciones humanas normales, mostrando únicamente cuencas vacías llenas de una negrura infinita. Los brazos de aquella aparición eran anormalmente largos y sus dedos terminaban en garras afiladas que arañaban las columnas de piedra. El espectro pálido soltó un lamento desgarrador que helaba la sangre de cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. Comencé a correr desesperadamente hacia la puerta trasera de la casa, pero el suelo parecía estirarse infinitamente bajo mis pies.
Escuchaba los crujidos de los pasos ingrávidos de la aparición acercándose velozmente justo detrás de mi espalda. Llegué finalmente a la puerta de madera carcomida y la golpeé con todo el peso de mi cuerpo en un intento por derribarla. La cerradura antigua estaba completamente atascada por el óxido y los años de abandono absoluto. Sentí una mano gélida y etérea posarse sobre mi hombro derecho, entumeciendo mis músculos al instante con un frío invernal. Una voz sibilante y muerta susurró directamente en mi oído interno palabras en un idioma antiguo y prohibido. Con un último arranque de adrenalina pura, usé el amuleto de plata para golpear la mano del espectro que me apresaba. Al contacto con el metal bendito, la mujer pálida retrocedió soltando un alarido de furia quemante que disipó la niebla. Aproveché ese milagroso segundo para patear con fuerza la parte inferior de la puerta, logrando romper finalmente el cerrojo podrido. Caí pesadamente hacia el interior de la casa, rodeado de polvo, telarañas y un silencio sepulcral que olía a encierro. Me arrastré hacia el interior y cerré de golpe los restos de la madera, intentando colocar un viejo baúl como barricada provisional. Pensé que finalmente estaba a salvo dentro de la estructura, pero los peligros de esta casona apenas comenzaban a manifestarse. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar rítmicamente como si un corazón gigante latiera en las profundidades de los cimientos. Un eco siniestro proveniente del sótano me recordó las historias sobre los siniestros rituales de transfiguración realizados aquí en los años 70. Desde la oscuridad absoluta de la escalera inferior se escuchó con total claridad el sonido de unos pesados y afilados cuernos raspando las paredes. Una risa gutural e inhumana resonó desde el abismo interior, mientras la trampilla del suelo comenzaba a abrirse de par en par por sí sola. El eco de la risa gutural se extinguió lentamente en el aire helado, dejando tras de sí un silencio sepulcral que helaba la sangre. Gaona retrocedió un paso, apartando la mirada de la trampilla abierta que exhalaba un hedor a azufre y tierra húmeda. Los viejos documentos familiares que sostenía en su mano temblorosa apuntaban hacia un lugar específico en las afueras de la ciudad. Los registros hablaban de la Casona de los Cuernos, una propiedad abandonada desde mediados de los años 70. Impulsado por la necesidad de comprender la maldición de sus antepasados, el joven decidió viajar hacia aquella tétrica edificación. La fachada de la mansión se alzaba entre la niebla como un titán de piedra maldito que vigilaba a los alrededores. Enormes cornamentas de ciervos y cabras salvajes decoraban de forma grotesca los arcos de la entrada principal. Gaona empujó la pesada puerta de madera, la cual crujió emitiendo un lamento que pareció despertar a la casa. El vestíbulo principal conservaba la opulenta decoración de la época, ahora sepultada bajo décadas de suciedad y olvido. En el centro del salón descansaba un gran retrato al óleo de un hombre de mirada penetrante y barba afilada. Las notas manuscritas identificaban a este sujeto como el maestro ocultista, un infame hechicero de la alta sociedad. Aquel hombre realizaba reuniones secretas donde aristócratas, sedientos de poder, buscaban favores de entidades oscuras. Al caminar por el pasillo lateral, el suelo crujía bajo sus botas, revelando extraños símbolos grabados en la madera. Eran runas de transfiguración, diseñadas para alterar la esencia humana y fusionarla con aspectos bestiales. Un frío repentino invadió el ambiente, haciendo que el aliento de Gaona se transformara en una densa nube de vapor. Desde el fondo del pasillo comenzó a manifestarse un sutil pero constante golpeteo que recordaba unas pezuñas sobre el suelo. Desesperado por encontrar respuestas antes de ser descubierto, el joven avanzó rápidamente hacia las escaleras que descendían. El sótano de la edificación se abría en una inmensa cámara circular construida enteramente de piedra negra tallada. En las paredes colgaban enormes tapices desgastados que mostraban la imagen de un macho cabrío coronado de fuego. En el suelo de piedra destacaba un gigantesco pentagrama trazado con una sustancia oscura que parecía sangre seca. Gaona descubrió un diario de cuero negro sobre el altar, cuyas páginas revelaban el macabro suceso de 1974. Las páginas narraban cómo el maestro ocultista había decidido sacrificar su propia humanidad
a cambio de la inmortalidad corpórea. El ritual requería una transfiguración física completa, invocando el espíritu primordial de la bestia del monte. Los textos describían con lujo de detalles cómo los huesos del hombre comenzaron a romperse y reconfigurarse dolorosamente. Su piel se desgarró para dar paso a un pelaje negro y grueso, mientras su rostro se estiraba en un hocico bestial. Los aristócratas presentes gritaron de horror al presenciar cómo su líder se convertía en un monstruo sediento de sangre. La criatura transfigurada masacró a todos los asistentes en aquella fatídica noche, sellando el destino de la casona. Al terminar de leer la última línea del diario, Gaona escuchó un crujido metálico justo detrás de él. Las viejas cadenas oxidadas que colgaban del techo comenzaron a balancearse con fuerza sin que hubiera viento. Un susurro ronco y distorsionado pronunció el nombre de Gaona desde los rincones más oscuros de la habitación. El joven guardó el diario en su mochila y comenzó a correr hacia la salida de la cámara subterránea. Sin embargo, la gran puerta de madera de la entrada se cerró de golpe ante sus ojos con un impacto atronador. El aire se volvió denso y difícil de respirar, cargado con el olor nauseabundo a carne quemada y azufre. En medio de la penumbra del salón principal, dos ojos de un color amarillo incandescente se encendieron súbitamente. Una silueta enorme y encorvada, armada con colosales cuernos retorcidos, emergió lentamente de la oscuridad. Gaona buscó desesperadamente un arma a su alrededor, encontrando solo un viejo candelabro de bronce oxidado. El monstruo emitió un bramido ensordecedor que hizo temblar los cimientos de toda la estructura de piedra. El espíritu del maestro ocultista seguía atrapado en aquel cuerpo maldito, condenado a cazar a cualquiera que profanara su templo. La bestia arremetió hacia el frente con una velocidad sobrehumana, destrozando el suelo con sus afiladas pezuñas. Gaona cerró los ojos esperando el impacto fatal, mientras una extraña luz blanca comenzó a filtrarse inexplicablemente a través de las grietas de la pared. La extraña luz blanca que se filtraba por las grietas de la casona comenzó a desvanecerse lentamente, dejando a Gaona en una profunda y fría oscuridad. El silencio absoluto devoró la habitación, marcando el fin de una pesadilla y el comienzo de otra historia oculta en los archivos del terror. Lejos de ese lugar, en un pequeño pueblo acosado por susurros nocturnos, una joven llamada Gina guardaba un secreto desesperado. Ella había escuchado las advertencias de los ancianos sobre las mujeres que cambiaban de forma bajo la luna llena. Cansada de vivir con el miedo constante arraigado en su propio techo, Gina decidió tomar una decisión sumamente arriesgada. Abrió un viejo cajón de madera crujiente que pertenecía a su abuela para buscar un elemento prohibido. Sus dedos temblorosos apartaron varios amuletos de protección y rosarios antiguos cubiertos de polvo. En el fondo del mueble halló un pequeño frasco de vidrio esmerilado que contenía un misterioso polvo blanco. Este polvo sagrado, según las leyendas locales, tenía la propiedad única de revelar las huellas de las brujas. Gina sostuvo el recipiente contra su pecho mientras escuchaba atentamente el crujido de las maderas del pasillo. Un viento helado sopló de repente a través de las rendijas de la ventana, haciendo oscilar la única vela encendida. Con paso firme pero silencioso, la joven caminó hacia la entrada principal de la vieja vivienda. Ella retiró con cuidado el tapón de corcho del frasco, liberando un tenue aroma a azufre y tierra seca. Comenzó a esparcir el misterioso polvo blanco formando una línea perfecta justo debajo del umbral de la puerta. Sus dedos se tiñeron de una palidez artificial mientras distribuía el material por los rincones oscuros. El juego ritual dictaba que cualquier entidad maligna que cruzara esa barrera quedaría atrapada en su forma real. De pronto, un lamento lúgubre resonó en el tejado, agitando las tejas de barro con una fuerza inusual. Gina contuvo el aliento, retrocediendo lentamente hacia la densa sombra del pasillo para no ser vista. El sonido de garras afiladas raspando las paredes exteriores de la casa comenzó a aproximarse a la entrada. El pomo de la gran puerta de madera comenzó a girar lentamente, emitiendo un chirrido metálico insoportable. La puerta se abrió un par de centímetros, permitiendo que una densa niebla fría se deslizara al interior.
la línea de polvo blanco reaccionó de inmediato, comenzando a burbujear como si fuera ácido hirviente. Una figura encorvada y de proporciones inhumanas se materializó justo al otro lado del umbral empañado. Gina se presionó la boca con ambas manos para ahogar un grito de puro terror absoluto. El ser dio un paso al frente, presionando su pesado pie directamente sobre el polvo ritual abrasador. Un chillido agudo y sobrenatural rompió la quietud de la noche, rasgando los oídos de la joven oculta. El polvo blanco se adhirió a la extremidad de la criatura, quemando su piel ilusoria y revelando pelaje negro. La entidad tropezó hacia el interior de la sala, revelando un rostro anciano distorsionado por una furia infernal. Sus ojos, desprovistos de pupilas y completamente amarillos, buscaron frenéticamente el origen de la trampa. Gina observó con espanto que las huellas de la bruja dejaban marcas de ceniza hirviente sobre las baldosas. La criatura comenzó a olfatear el aire pesado, detectando el aroma del miedo humano en el ambiente. Al darse cuenta de que su escondite peligraba, Gina buscó a tientas un segundo frasco en su bolsillo. Sin embargo, el pánico hizo que el pequeño frasco se resbalara de sus dedos cubiertos de sudor. El vidrio impactó contra el suelo de piedra, produciendo un tintineo agudo que rompió el silencio. Al instante, la cabeza de la bruja giró bruscamente en un ángulo antinatural hacia el rincón de Gina. Una sonrisa macabra, llena de dientes afilados y ennegrecidos, se dibujó en el rostro de la anciana. El ser avanzó a una velocidad sobrehumana, rompiendo los muebles a su paso con un odio desatado. Gina corrió desesperadamente hacia las escaleras que conducían al sótano, buscando una última defensa. Las garras de la bruja rasgaron la madera del marco de la puerta justo detrás de la cabeza de la joven. Al llegar al fondo, Gina se topó con una pesada pared sin salida, atrapada en la más absoluta penumbra. El sonido de los pasos pesados, bajando uno a uno los escalones de madera, hacía eco en las paredes de piedra. Ella miró sus manos vacías, dándose cuenta de que el polvo ritual se había agotado por completo. La silueta de la bruja se recortó en la entrada del sótano, bloqueando cualquier posible ruta de escape. Gina cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar en voz baja, esperando el inminente ataque de la criatura. De repente, un viento helado y una ráfaga de extraña ceniza blanca descendió del techo, congelando el aire del sótano al instante. El aire del sótano se volvió tan denso que cada bocanada de aire quemaba mis pulmones como fuego líquido. La ceniza blanca que caía del techo no era polvo ordinario, sino escamas de algo muerto y antiguo. Extendí mi mano y sentí el frío glacial de los copos tocando mi piel, dejando manchas negras al contacto. Las ráfagas heladas comenzaron a girar en círculos violentos, formando un remolino en el centro de la habitación. Escuché un crujido de madera vieja proveniente de las vigas superiores, como si algo pesado se arrastrara. De repente, la luz del sótano parpadeó 3 veces antes de apagarse por completo, dejándome en una negrura absoluta. En el silencio que siguió, el sonido de una respiración sibilante llenó el espacio justo detrás de mi oreja. Tropecé con unas cajas viejas mientras intentaba encontrar la salida a tientas por las paredes frías. Una mano pálida y alargada se materializó desde la oscuridad, rozando el borde de mi vestido. Grité el nombre de mi madre, pero mi voz se ahogó en una ráfaga repentina de ceniza que entró en mi boca. Vi un resplandor tenue proveniente de una esquina donde descansaban las viejas máscaras de carnaval de mi abuelo. Las cuencas vacías de las máscaras comenzaron a segregar un líquido negro que goteaba rítmicamente al suelo. Retrocedí hasta chocar con el horno de leña, sintiendo el metal helado contra mi espalda temblorosa. Una de las máscaras se desprendió de la pared y flotó en el aire, girando lentamente hacia mí. El rostro tallado parecía transformarse, adquiriendo una expresión de agonía humana que me heló la sangre. Intenté subir las escaleras, pero los escalones de madera se sentían como si estuvieran hechos de carne blanda y húmeda. Me hundí hasta los tobillos en la madera podrida mientras la ceniza me cubría el cabello por completo.
Las sombras en las paredes se separaron de la superficie y tomaron formas tridimensionales y delgadas. Estas figuras no tenían rostros, solo las máscaras que ahora colgaban de sus cráneos invisibles. Un susurro colectivo, como miles de insectos revoloteando, comenzó a invadir mis pensamientos. Las voces me recriminaban por los pecados de mi linaje, mencionando nombres que yo nunca había escuchado. Saqué el crucifijo de plata de mi cuello y lo sostuve con fuerza, cerrando los ojos para rezar. El metal del crucifijo comenzó a calentarse hasta que sentí que mi palma se quemaba con un siseo horrible. Solté el objeto sagrado y vi cómo se derretía en el suelo de ceniza como si fuera cera barata. Una de las entidades enmascaradas dio un paso adelante, su túnica de tela podrida rozando el suelo. Sentí un dedo gélido trazar una línea desde mi frente hasta mi barbilla, paralizando mis músculos. La máscara de la entidad se abrió por la mitad, revelando una boca llena de ceniza negra y dientes afilados. Luché por mover mis piernas, pero la ceniza ahora me llegaba a las rodillas, atrapándome como cemento. Por la ventana pequeña del sótano, vi que el cielo exterior se había vuelto de un color púrpura antinatural. Los árboles se retorcían como si tuvieran dolor y las aves caían muertas cubiertas por la misma ceniza blanca. Comprendí que esto no era solo en mi casa, sino que el infierno se estaba filtrando en nuestra realidad. La entidad estiró su brazo hacia mi pecho y sentí que mi corazón se detenía por el frío extremo. Un grito de agonía escapó de mis labios cuando una marca de quemadura en forma de máscara apareció en mi piel. Mi visión comenzó a nublarse, y las risas de las máscaras se convirtieron en un rugido ensordecedor. Vi a mi madre aparecer en el umbral de la puerta, pero su rostro era una superficie lisa y sin rasgos. Ella no venía a salvarme, sino a unirse a la danza de las sombras que me rodeaban. Caí de rodillas, completamente sumergida en el mar de ceniza blanca que ahora cubría todo el sótano. Escuché un golpe violento en la puerta de la calle como si alguien intentara derribarla a hachazos. Era la voz de nuestra vecina Nancy, gritando palabras en un idioma que hacía que las paredes sangraran. Las máscaras se detuvieron en seco y giraron sus cabezas hacia la puerta, como si temieran lo que estaba por entrar. Cuando la puerta finalmente cedió, no fue Nancy quien entró, sino algo mucho más oscuro que sostenía un cuenco lleno de gusanos vivos. Aquella figura no era humana, sino una cáscara vacía que sostenía el cuenco con una rigidez sobrenatural. El olor a tierra húmeda y descomposición inundó la habitación de manera instantánea. Lucía retrocedió hasta que su espalda chocó contra la fría pared de la cocina. La sombra de Nancy se alargó por el suelo, deformándose hasta parecer un animal encorvado. Con un movimiento mecánico, la anciana dejó el cuenco sobre la mesa de madera. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de la vecina mientras sus ojos permanecían fijos en Lucía. «¿Es un regalo para que tu familia nunca pase hambre?», susurró con una voz que sonaba como hojas secas. Los gusanos en el plato comenzaron a vibrar, emitiendo un sonido de succión repugnante. Lucía intentó gritar, pero sintió que su garganta estaba llena de arena invisible. Nancy se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la oscuridad del pasillo sin hacer ruido. El silencio que quedó era más pesado que cualquier estruendo que Lucía hubiera escuchado. Ella se acercó al cuenco, impulsada por una curiosidad mórbida que no podía controlar. Lo que parecían simples vegetales eran en realidad trozos de carne negra y viscosa. De repente, uno de los gusanos se estiró y señaló directamente hacia el corazón de la mujer. Lucía tomó el cuenco con manos temblorosas para arrojarlo por la ventana. Sin embargo, el objeto pesaba como si estuviera hecho de plomo sólido. El cristal de la ventana comenzó a empañarse con un vaho que formaba rostros sufrientes. Un fuerte golpe en la puerta principal hizo que Lucía soltara el recipiente sobre la mesa. Ella caminó hacia la entrada principal, sintiendo que el suelo se volvía blando bajo sus pies. Al mirar por la mirilla, no vio a nadie en el porche,
solo una neblina densa. Cuando bajó la vista, notó que un rastro de gusanos entraba por debajo de la puerta cerrada. Lucía comenzó a pisotearlos frenéticamente, pero las criaturas estallaban en un líquido negro. Las manchas negras en el suelo comenzaron a formar símbolos ocultos que ella no podía comprender. El aire en la casa se volvió tan caliente que era difícil respirar sin quemarse los pulmones. De vuelta en la cocina, el cuenco de la ensalada de gusanos ahora estaba vacío. Lucía escuchó un susurro que provenía de las tuberías del fregadero. Era la risa de Nancy multiplicada por 1000 voces pequeñas y agudas. Ella corrió a su habitación y cerró la puerta con llave, buscando refugio en la oscuridad. Sentía que miles de ojos invisibles la observaban desde las esquinas del techo. De repente, su teléfono comenzó a sonar con un número que solo mostraba ceros. Con una mano temblorosa, Lucía contestó la llamada sin decir una sola palabra. Al otro lado, solo se escuchaba el sonido de alguien masticando algo crujiente y húmedo. Ella arrojó el teléfono contra la pared, rompiéndolo en pedazos. Las sábanas de su cama comenzaron a moverse como si algo se deslizara debajo de ellas. Lucía saltó de la cama, viendo cómo la silueta de un niño pequeño se formaba bajo la tela. «Es solo una alucinación», se repetía a sí misma mientras cerraba los ojos con fuerza. Al abrirlos, vio que las paredes de su habitación estaban cubiertas de la misma ensalada de gusano. La podredumbre estaba consumiendo su hogar, transformando cada rincón en un cementerio vivo. «¡Déjanos en paz, maldita bruja!», gritó Lucía hacia la casa de Nancy. Desde la calle, una risa estridente respondió a su grito, haciendo temblar los cristales. De pronto, el techo comenzó a gotear un fluido espeso y oscuro directamente sobre su cabeza. El líquido olía a la sangre de Nancy, una esencia amarga y antigua. Los gusanos empezaron a caer del techo como una lluvia incesante de pesadilla. Ella buscó la salida, pero la puerta de la habitación se había convertido en una pared sólida de piedra. Justo cuando los gusanos cubrieron sus pies, Lucía escuchó el llanto de sus propios hijos en la habitación de al lado. Lucía corrió desesperadamente hacia la habitación de sus hijos, mientras el eco del llanto rasgaba el silencio de la casa. Al abrir la puerta de golpe, descubrió que las sábanas de las camas estaban completamente empapadas de un sudor helado. Los pequeños temblaban descontroladamente en sus camas mientras señalaban con dedos pálidos hacia la ventana que daba al patio de la vecina. Una densa neblina de color violáceo flotaba en el aire del dormitorio, despidiendo un repugnante olor a azufre y tierra húmeda de cementerio. Lucía comprendió de inmediato que los gusanos en sus pies y el tormento de sus niños eran el último ataque desesperado de Nancy. Sin dudar un solo segundo, la madre tomó un viejo crucifijo de plata y comenzó a rezar el Salmo 91 con una voz potente. Fuera de la casa, un viento huracanado comenzó a azotar las paredes de la propiedad de la bruja, agitando violentamente las copas de los árboles. De repente, un grito desgarrador de agonía pura rompió la noche, proviniendo directamente del interior de la vivienda de Nancy. El lamento no pertenecía a la anciana malvada, sino a su hijo mayor, un joven que jamás se había involucrado en los rituales de su madre. Los vecinos se asomaron por sus ventanas al escuchar cómo la ambulancia rompía la paz de la madrugada con sus sirenas estridentes. El muchacho fue sacado en una camilla mientras convulsionaba violentamente, con los ojos completamente en blanco y la boca llena de una extraña espuma negra. Nancy corría detrás de los paramédicos llorando con desesperación, pero los hombres de blanco le impidieron subir al vehículo de emergencia. Los médicos del Hospital General no pudieron encontrar ninguna causa biológica para la repentina parálisis que consumía los músculos del joven. En menos de 48 horas, el vigoroso muchacho quedó reducido a un estado vegetal, con la piel marchita como si le hubieran succionado la vida. Pero el castigo kármico sobre la descendencia de la bruja apenas estaba comenzando a manifestar su implacable poder absoluto. 3 días después del colapso de su hermano, la hija menor de Nancy sufrió un terrible accidente en la cocina de su propio hogar.
El agua hirviendo que preparaba para el té cayó directamente sobre su rostro, desfigurando horriblemente la mitad de sus facciones juveniles. Las cicatrices resultantes eran idénticas a las marcas que la brujería deja en los rostros de aquellas que practican las artes oscuras. Nancy pasaba las noches enteras arrodillada en su sala, rodeada de velas negras y suplicando perdón a las entidades que alguna vez adoró. Sin embargo, los demonios no conocen la piedad y siempre cobran las deudas de sangre con los seres más queridos del pactante. El tercer hijo de la anciana, un niño de apenas 10 años, comenzó a caminar dormido todas las noches hacia el pozo abandonado del sector. Lucía observaba desde su ventana cómo la maldición se devoraba a la familia vecina, sintiendo una mezcla de alivio y profundo espanto. Ella sabía perfectamente que el mal que lanzas al mundo siempre regresa multiplicado a las puertas de tu propio hogar. Una noche, Nancy salió al patio completamente desesperada, gritando maldiciones al cielo y arrancándose los cabellos con violencia. Sus 3 herederos estaban destruidos por la misma fuerza oscura que ella usó para atormentar a decenas de familias inocentes. La casa de la hechicera comenzó a pudrirse visiblemente, con las maderas curvándose y las paredes llenándose de un moho negro impenetrable. Nadie en el pueblo se atrevía a pasar por esa acera debido al denso aire helado que emanaba continuamente de la propiedad. Finalmente, una mañana de invierno, Nancy fue encontrada sin vida sentada en su mecedora de espaldas a la puerta principal. Su cuerpo estaba completamente seco, como si toda la sangre de sus venas se hubiera evaporado durante las horas de la noche. Con su muerte, los hijos sobrevivientes sintieron instantáneamente cómo el peso de la opresión diabólica abandonaba sus cuerpos. El muchacho postrado abrió los ojos por primera vez en meses, respirando el aire limpio con una paz que creía perdida para siempre. La herencia maldita se había extinguido con el último suspiro de la mujer que inició la guerra contra la comunidad. Los aldeanos se reunieron para quemar todas las pertenencias de Nancy en una gran pira en el centro del patio baldío. Mientras los grimorios ardían, extrañas figuras hechas de humo negro se elevaron hacia las nubes antes de disiparse por completo. Lucía abrazó fuertemente a sus hijos en el porche de su casa, sabiendo que la pesadilla que duró años había terminado. La casona podrida de la vecina fue demolida semanas después y en su lugar sembraron un hermoso jardín de flores blancas. Las crónicas del ocultismo nos enseñan que los lazos de la maldad siempre se rompen cuando la luz de la justicia divina interviene. Los sobrevivientes de esta antología de horror finalmente encontraron el descanso y el olvido que tanto le suplicaron al Creador. La familia nocturna cierra así un capítulo más de sus memorias oscuras, recordando que la fe es el escudo más poderoso contra la sombra. Duerman tranquilos esta noche, queridos oyentes, porque las brujas del pasado han sido finalmente consumidas por su propio fuego eterno.